Buenos días, jóvenes. Bueno, atendiendo a lo que ayer me pidieron en el sentido de que no le entendían al tema propiamente de equilibrio translacional, bueno, me dio la tarea de crear un pequeño video para que a través de este video, con este ejercicio que voy a mostrar, se entienda de manera rápida y bien el tema. Ok, vamos a comenzar. Este ejercicio, como bien lo ven aquí, dice: dos niños sostienen una piñata cuyo peso tiene una magnitud de 196 newtons, formando un ángulo de 140 con ambas cuerdas, como se ve en la figura. Calcula la magnitud de la fuerza aplicada por cada niño. Entonces, en este caso, este ejercicio de equilibrio translacional me está pidiendo que encuentre la fuerza que están ejerciendo cada uno de esos dos niños que están sosteniendo esa piñata. Bueno, pues como lo decíamos ayer en la clase, y finalmente como ustedes también lo vieron ahí en su libro de texto electrónico, lo primero que hacemos después de que vemos esta ilustración es pasarlo a un DCL. Es entonces lo primero que vamos a hacer. Y bueno, aquí lo tengo. Parte de la solución es crear un diagrama de cuerpo libre. En este caso, propongo el diagrama de cuerpo libre sin un sistema de referencia, o sea, un sistema XY. No existe, solamente propongo las fuerzas. Y aquí en este caso tengo la fuerza que le vamos a llamar T2, que es un vector, por eso escribo T2 y encima una flecha. Y del otro lado tengo la fuerza T1, que como ven también le escribo una flecha en la parte de arriba. Y estas serían las dos fuerzas que producen los niños. Esta siguiente flecha que vemos aquí es el siguiente vector, que en este caso nos dice que es el peso de la piñata. Bueno, aquí lo tenemos representado con la letra P, que puede significar tanto el peso como la piñata. Sin embargo, en el desarrollo del ejercicio yo lo haré con W, que significa lo mismo, pero recordemos que es más usual usar la W para peso que usar P. Bueno, entonces, siguiente paso, lo que hago ahora es proponer un DCL, pero este DCL ya completo. En este DCL lo que hago es proponer un sistema de referencia XY. Como lo ven ahí, esa línea punteada sería ese sistema de referencia. Y después de eso propongo entonces los vectores, que sería el vector T2 y el vector T1. Y como sabíamos en el dibujo, nos decían que el ángulo que se formaba aquí son 140 grados. De tal manera que a mí no me interesa el ángulo que se forma entre las cuerdas, sino a mí me va a interesar el ángulo que se forma a partir del eje X. Por lo tanto, aquí tenemos en este diagrama que si aquí tenemos 140, nos faltarían 40 grados para formar un ángulo de 180, de tal manera que de este lado tenemos 20 grados y de este lado también tenemos otros 20 grados. Entonces, al tener esto, yo ya tengo escrito mi vector T1 y mi vector T2. Entonces, ¿qué más es lo que puedo proponer en este esquema? Bueno, bien fácil. Como ustedes lo ven ahí, lo que se puede proponer son los componentes. En este caso, sabemos que el vector T2 tiene un componente llamado T2Y y también tendría un componente T2X que hacen referencia al vector T2. En el caso de T1 tenemos en este caso el vector componente T1Y así como el T1X. ¿Qué quiere decir? Que T1X lo tenemos aquí, miren, todo esta flecha que está sobre el eje X sería el vector componente en X, y esta flecha aquí en azul
sería el vector componente en y, que al final de cuentas lo podemos trasladar y nos daríamos cuenta que esta línea punteada que tenemos aquí sería esa proyección de este mismo vector. Por eso hasta acá se pone T2y, o también por eso aquí ponemos T1y, porque este vector sería el vector T1y. Bueno, y por último, entonces propongo también el peso. Este vector peso lo propongo diciendo que es igual a 196 newtons. Y obviamente aquí tengo representado lo contrario del peso, que sería la fuerza normal. Pero esa fuerza normal en este caso no la vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar el peso. Bueno, esperando que hasta aquí no haya ningún problema, vamos a pasar ahora sí a la parte analítica de solución del problema. ¿Qué es lo primero que creamos? Lo primero que hacemos es encontrar las ecuaciones, y para encontrar las ecuaciones decíamos, ¿cómo voy a proponer las ecuaciones? Digo, la suma de fuerzas en X va a ser igual a 0. Esto entonces va a ser igual a T1X más menos T2X. Y ustedes dirán, ¿por qué le pusimos el menos? Bueno, muy fácil. Regresamos al esquema y nos percatamos de que T1 está en el lado positivo. Por lo tanto, el componente en X es positivo. T2 está en el lado negativo. Por lo tanto, el componente en X es negativo, que es este que tengo aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso mismo, entonces nosotros propusimos en la primera ecuación este vector con un componente negativo. Recordemos que siempre en los sistemas vectoriales tenemos sumas, y al final de cuentas son sumas algebraicas. De esa manera es que tenemos esta ecuación. Esta sería nuestra ecuación para X, ya que serían las dos fuerzas que tenemos en X. No tenemos más fuerzas. Ahora nos vamos con la propuesta de la ecuación en Y. Y para Y tenemos que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, T1Y más T2Y más menos W conformarían la ecuación. Porque nos damos cuenta que esas son las variables que están implícitas en Y. Bien fácil, me voy al esquema y me doy cuenta que, por ejemplo, el peso totalmente está en Y. Entonces lo tomo como una fuerza en Y. Y en este caso, estas fuerzas, que es la fuerza 2 y la fuerza 1, como nos damos cuenta, sí tiene un pequeño desplazamiento en Y. Por lo tanto, la debo considerar en Y. Se consideró en X porque hay un desplazamiento en X, pero también hay un desplazamiento en Y. Lo mismo pasa con la otra fuerza. Por lo tanto, debo considerarla en la ecuación de Y. Y en este caso, tanto T1 como T2 quedan positivos, porque como estamos considerando el eje Y, las dos fuerzas, las dos tensiones quedan del lado positivo de Y. Y al final de cuentas, quien queda negativo va a ser W, que va a representar al peso. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Para entender el problema, entonces, y saber qué debo hacer, tengo que recordar esto. Cuando vimos nosotros descomposición vectorial, nos dimos cuenta que para encontrar los componentes de un vector, es decir, para encontrar f de x y f de y, usaría la siguiente ecuación, donde dice f de x va a ser igual a f por coseno de teta, f de y va a ser igual a f por seno de teta. Esto lo vimos en el tema de descomposición vectorial. De tal manera que recordando esto, entonces puedo pasar a la siguiente parte. Y dice, en la siguiente parte, una vez que yo ya tengo, en este caso, entendido lo de la descomposición vectorial, dice, se sustituyen los valores. Es lo que vamos a hacer. Pero, dice esta nota,
antes de sustituir, ver el siguiente cuadro, que fue el que ya expliqué. Y recordando lo que se vio en el tema de descomposición vectorial, adecuar la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a descomponer ahora o vamos a modificar la fórmula de tal manera que en vez de tener esto, paso a tener la parte que lo de alguna manera lo desarrolla. Vamos a decirlo de esta manera. Dice, voy a encontrar T1X. ¿Cómo es que voy a encontrar el vector T1X que significa el componente de T1? Muy fácil. Haciendo caso a esta parte, digo, T1X va a ser igual a T1 que multiplica al coseno de teta. ¿Sale? Ahí lo tenemos. Y entonces, en el caso de T2X, también diría que T2X va a ser igual a T2 por el coseno de teta. ¿Qué quiere decir? Que estamos encontrando sus componentes vectoriales de T1 y de T2. De tal manera que una vez que yo ya tengo estos componentes vectoriales, procedo a sustituirlos en la ecuación. Esta ecuación que tengo aquí, como la pueden ver, esta ecuación ahora la voy a cambiar por esta otra. Y dice la ecuación, la suma de las fuerzas en X va a ser igual a T1 que multiplica a teta más menos T2 que multiplica al coseno de teta. De tal manera que, conociendo el ángulo, la ecuación me va a quedar, la suma de las fuerzas en X va a ser igual a T1 que multiplica a la función coseno de 20 grados más menos T2 por la función coseno de 20 grados. De tal manera que entonces nos queda la ecuación de la siguiente forma. La suma de las fuerzas en X va a ser igual a T1 por coseno de 20 grados menos T2 coseno de 20 grados, que es igual a 0. Este menos salió de hacer aquí, aplicar la ley de los signos. Más por menos da menos. Entonces queda la ecuación simplificada, quitando en este caso ya el signo de suma. Y esto nos queda igual a 0. O dicho de otra manera, quitando ya la simbolización de suma, nos queda T1 por coseno de 20 grados menos T2 por coseno de 20 grados es igual a 0. Esta es la ecuación resultante que nos queda al final de cuentas cuando ya sustituimos valores. Dice, de tal manera que me doy cuenta que puedo pasar menos T2 coseno de 20 del otro lado de la ecuación, quedando de la siguiente manera. T1 coseno de 20 grados es igual a T2 coseno de 20 grados. Por lo tanto, esto me da la primera conclusión. T1 es igual a T2. Quiere decir que al estar en este punto, me doy cuenta que tengo un signo menos. Lo único que puedo hacer en este caso es pasarlo del otro lado y entonces me quedaría esta ecuación. T1 por coseno de 20 grados es igual a T2 por coseno de 20 grados. Y al hacer esto, pues si T1 tiene un coseno de 20 grados y T2 tiene un coseno de 20 grados, pues yo puedo inferir que las dos tensiones son iguales. Por lo tanto, yo digo T1 es igual a T2. Y hasta ahí me quedo en la conclusión de X. Ahora vamos a analizar el caso de las fuerzas en Y. Y para el caso de las fuerzas en Y tenemos lo siguiente, jóvenes. Hago exactamente lo mismo, propongo la ecuación que tenía en Y. La suma de las fuerzas en Y va a ser igual a T1Y más T2Y más menos W. De tal manera que ¿quién es T1Y? T1Y es T1 por seno de teta más ¿quién es T2Y? Es T2 por seno de teta menos, ya hago aquí la ley de los signos, aplico la ley de los signos, más por menos da menos 196 newtons. Esto va a ser igual a 0. Entonces la ecuación me queda como la ven aquí. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a T1 por seno de 20 grados más T2
por seno de 20 grados menos 196 newtons es igual a 0. O dicho de otra manera, omitimos ya la simbología de suma de fuerzas en Y y nos queda T1 por seno de 20 grados más T2 por seno de 20 grados menos 196 newtons es igual a 0. Esta es mi ecuación resultante, jóvenes. Una vez que yo ya tengo esa ecuación, entonces procedo a pasar del otro lado, en este caso 196. Si nos damos cuenta, aquí 196 está negativo y 196 newtons no tiene que ver nada con esto que tengo acá. Por lo tanto, lo paso del otro lado y me queda una ecuación que dice T1 por seno de 20 grados más T2 por seno de 120 grados, perdón, de 20 grados. De 20 grados es igual a 196 newtons. Y retomando entonces la igualdad a la que llegamos en X, que es esta igualdad que ustedes ven aquí, esta igualdad, entonces la vuelvo a retomar y al darme cuenta en este caso que T1 es igual a T2, puedo decir entonces T1 y T2 son T, o sea, es la misma tensión, ¿sale? Porque los valores son iguales. Por lo tanto, atendiendo a esta igualdad a la que llegamos, podemos decir entonces que esta ecuación la podemos simplificar de la siguiente manera. Si yo aquí digo que T1 y T2 es lo mismo a decir T, entonces yo tengo una T y tengo otra T, las puedo sumar y entonces tengo 2T, que es este 2T que aparece aquí, que multiplica al seno de 20 grados. Esto es igual a 196. Esta ecuación la simplifiqué usando esta igualdad y por lo tanto me queda esta ecuación. 2T por seno de 20 grados es igual a 196. De tal manera que lo que yo necesito conocer de esta ecuación es T y lo que vamos a hacer es despejar a T. Significa quitarle todo lo que le estorba. Y para empezar, lo primero que le estorba pues es el número 2. Este número 2 está multiplicando a T, va a pasar dividiendo del otro lado. El seno de 20 grados está multiplicando a T, también va a pasar del otro lado dividiendo. De tal manera que tenemos esta ecuación resultante. T va a ser igual a 196 newtons sobre 2 que multiplica al seno de 20 grados. Resolviendo nos quedaría 196 newtons sobre 2 que multiplica a 0.3429, que fue el resultado de seno de 20 grados. Y al hacer este producto y después dividir esto entre el producto, me va a dar como resultado 286.54 newtons. Este 256.54 newtons entonces para nosotros va a significar la fuerza que aplica cada niño cuando está jalando la piñata. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al encontrar el valor de T he dado solución al problema. Y como bien decíamos hace un rato, si esta fuerza es la misma que aplica un niño que está en el lado derecho y otro niño que estaría en el lado izquierdo, al sumar las fuerzas, ¿cuánto me daría? Y creo que es fácil entenderlo. El resultado sería 0. De tal manera que se cumple la primera condición de equilibrio translacional. Y con esto, jóvenes, tendríamos completado un ejercicio que me llevaría al resultado final y una conclusión del equilibrio translacional. Bueno, espero que con este pequeño video espero yo que sea suficiente para que se den una idea de cómo resolver, en este caso, este tipo de ejercicios. ¿Sale, jóvenes? Bueno, si no hubiera otra cosa, por lo tanto, con este video espero se pueda entender el tema. Hasta luego.